Muy bien, amigos, volvemos al aire. Estamos en este bloque acompañado por Estela Juste, analista internacional, que nos va a ayudar un poco, decíamos, a pensar este acuerdo, ¿no? Estela, gracias por venir. No, por favor, Alberto, gracias por la invitación. ¿Sorpresivo o no sorpresivo? La magnitud del acuerdo hablo. Todos sabíamos que se estaba trabajando en un acuerdo comercial, pero no sabíamos la magnitud del acuerdo. Sí, creo que la sorpresa estuvo más que nada por el hecho de que el anuncio vino de la Casa Blanca el jueves pasado y no del gobierno argentino. Pero creo que todavía, yo no diría tanto una sorpresa, porque me parece que al acuerdo este hay que leerlo en términos de el vínculo con Estados Unidos y siempre abriendo un poco más la ventana, ¿no? Una ventana más sistémica, o diría yo, del contexto regional, de un acercamiento que Estados Unidos está buscando tener en América Latina, un poco para contrarrestar esa presencia de China en el marco del contexto de competencia geoestratégica, ¿no? del sistema internacional. Después podríamos bajar, si se quiere, a un contexto más bilateral entre Estados Unidos y en Argentina, que esta especie de acuerdo marco viene en alguna forma en respuesta a esa ayuda o esa cooperación financiera que se dio meses atrás, o sea que creo que también hay que leerlo en ese sentido. Y después también cuestiones que tengan que ver más con la política y doméstica interna, ¿no? Así que creo que ese sería el marco. Me parece que también lo que hay que tener en mente es que en sí no termina de ser un acuerdo económico, es un marco más que nada conceptual, un marco más técnico y político, a través del cual ahora, en los próximos días, los equipos técnicos, tanto de Cancillería como del Ministerio de Economía, sobre todo de ambos países, van a tener que sentarse a negociar el articulado, ¿no? La letra fina, y creo que allí vamos a poder tener un poco más de claridad, ¿no? sobre lo que acuerden ambas partes. Pero en principio estos puntos que nos deja el acuerdo ya nos está dando cierto tipo de información sobre hacia dónde va la cuestión y qué tipos de compromiso van a significar para Argentina en ese marco, ¿no? Yo hice un análisis y te pido que con toda honestidad me lo corrija y me digas no es así si quieres, si pensás distinto. Pero el primer análisis que hice es que estas cosas, lejos de significar para la Argentina una situación gravosa donde el pez grande se come al chico, significa para nosotros una gran oportunidad, porque nos habla un mercado de 341 millones de habitantes. Y puse como ejemplo Chile. Chile tiene, de hace muchos años, ¿no es cierto?, un acuerdo de libre comercio, que es algo, da la sensación mucho más significativo que este convenio nada más. ¿Sí? Y sin embargo ha crecido, nos duplica a nosotros en exportación, o sea, en comercio exterior nos pasó por arriba, siendo un país chiquitito con las limitantes de la cordillera y todo, y sin embargo nos pasó por encima. Para nosotros, yo lo veo como una oportunidad. ¿Qué concepto tenés primariamente, no? Hay que conocer la letra chica, por supuesto. Sí, totalmente. Yo creo que hay que dividir en ese sentido este acuerdo marco como yo lo dividiría en dos grandes temas, ¿no? Por un lado, los compromisos que el país va a asumir en materia específicamente comercial, en donde ahí sí veo que lo que está reflejando este primer texto, que es todavía muy incipiente, es una negociación dispar, ¿no? Asimétrica por los mismos socios que están negociando. Allí hay muchos más compromisos asumidos por la parte argentina que por Estados Unidos en sí mismo, como la apertura de mercados. Bueno, solamente de la parte argentina se hace mención al tema de la carne, que ojo, no es menor, pero había ciertas especulaciones sobre todo de las grandes... Sí, de los productores de aluminio y de acero. Alvar estaba muy insistente allí con que ese acuerdo pudiese incluir una cuota para lo que es acero y aluminio. Eso no se produjo todavía. Hay que ver si después el acuerdo se va a ampliar. China es en acero y aluminio el mayor vendedor. Sí. Podría entrar a Argentina ahí si bajan. Totalmente, y más como figuras como Alvar en la Argentina, que sabemos lo que significa no solo para el país, sino para la región. Allí en la parte comercial yo veo más compromisos a asumir por parte de nuestro país que en realidad ventajas que pudieran venir de una apertura comercial de la parte de Estados Unidos. De hecho, en uno de los primeros puntos que el acuerdo menciona, se habla claramente sobre la apertura o la flexibilización de barreras arancelarias y también no arancelarias. Allí hay que ver qué tipo de fricción puede
ocasionar eso con el artículo 1 del Tratado de Asunción de Mercosur. Hay que ver, por eso la letra chica. Está bien, Argentina ahora está bastante alejada del Mercosur. El Tratado de Mercosur deja muchos artículos y cosas por fuera, ¿no? Por fuera sí, pero esto de poder hacer concesiones bilaterales a un tercer país y entraría en principio con el choque del artículo 1, pero hay que ver luego en la letra chica. Donde sí creo que se abre una ventana muy interesante de oportunidades para la Argentina es en la parte de inversiones. La parte de inversiones yo la leo en dos sentidos. Estados Unidos tiene puntos de interés en la Argentina claves como ser minerales estratégicos. Lo hablábamos hace un momento en off. Y también el segundo interés de Estados Unidos, no solo en la Argentina, sino también en la región, es volver a reposicionarse y a marcar una esfera de influencia, si podríamos decir, respecto de la presencia de China que ha crecido en la región durante los últimos años y en donde sabemos que hoy por hoy muchas de las inversiones que existen en el país sobre minerales estratégicos, digo litio, digo cobalto, oro, cobre, están ocupadas hoy por grandes empresas chinas, ¿no? Claro. Y creo que allí hay una ventana muy grande de oportunidades. Creo que en la letra chica sí o sí vamos a ver algún punto específico sobre minerales estratégicos, porque además hay un dato que pasó como desapercibido el año pasado, que quizás debe ser uno de los logros que dejó la gestión de Diana Mondino en Cancillería, que logró en agosto del año pasado firmar un memorándum de entendimiento en cooperación de minerales estratégicos entre Cancillería Argentina y la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Esto se dio en agosto. Fue un memorándum que pasó casi desapercibido en la prensa y en el análisis en general, pero creo que a la hora de negociar el articulado de este acuerdo económico va a ser incorporado, traído de vuelta a la mesa de diálogo, ¿no? No hubo mucha desidia de Estados Unidos porque esta entrada de China no fue de un día para el otro, se fue dando de a poco. No hubo mucha desidia, no descuidó el patio trasero, como dicen muchos de Estados Unidos. Bueno, es que ante la preocupación del patio trasero también hay que decir que durante esta desidia, entre comillas, también hubo otros intereses en agenda, sobre todo para la administración de Joe Biden, vinculados también a la gestión de la pandemia, ¿no? Recordemos que luego de eso se produjo un fenómeno también no solo en diferentes puntos en cuanto a la seguridad internacional del sistema, donde Estados Unidos claramente tenía objetivos, más refiriéndome al área de Asia Central o de Medio Oriente, y también que tuvo también crisis internas, ¿no? No solo en el ámbito político, sino también en el económico. Eso hizo que el interés de Estados Unidos se trasladara de América Latina hacia otras regiones del mundo, y ahora con esta nueva o segunda administración de Donald Trump estamos viendo que Estados Unidos vuelve a marcar la cancha, a querer otra vez América para los americanos, ¿no? Y eso hay que leerlo también en este contexto de competencia geoestratégica, y ahí me parece que hay un punto clave cuando pensamos en la competencia entre Estados Unidos y China y vemos los diferentes tableros en donde esta competencia da lugar o se juega, vemos que por el momento Estados Unidos está dominando el plano económico, el militar, el comercial, se lo disputan más o menos igual, pero hay una de las agendas que si se quiere, ha acaparado mayor interés, que es la de la transición energética, ¿no? Y en esa agenda de la transición energética, China va liderando y por muy lejos. Entonces creo que allí es un terreno que Estados Unidos está buscando otra vez recuperar ese terreno perdido, ¿no? Pero aparte la disociación que existe entre China y Estados Unidos en transición energética es tremendamente grande, digamos. Sí. No pasó por arriba, digamos. Totalmente. Vos fíjate que muchos coinciden en que en términos de transición energética el proceso actual tiene como 3 eslabones, ¿no? Uno es la materia prima que habilita la transición energética, otra vez volvemos a los minerales estratégicos. La segunda es la capacidad de transformar esos minerales críticos, y el tercer eslabón sería el de aplicación, ¿no? Cómo creo la batería, cómo incorporo esa batería
a los otros eslabones productivos, ¿no? En esos tres grandes eslabones, si se quiere, China domina el segundo y el tercero. El único que todavía no domina en un 100% es tener efectivamente esos minerales críticos, y es por eso que durante las últimas décadas ha estado con una fuerte presencia en África primero y después en América Latina, ¿no? Y en América Latina, no solo pensando en lo que es la minería, sino también pensando en cómo trasladar todo eso, ¿no? Entonces allí la inversión china ha ido a infraestructura, que eso lo hemos visto, que quizás la obra más reluciente durante los últimos meses ha sido el puerto de Chancay en Perú, y con lo que ha llevado eso poder integrar la imagen de China en la región y el aprendizaje para los chinos también de cómo es gestionar proyectos en Latinoamérica, ¿no? Decían que, a ver, había que cortar la relación con China un poco más, al principio decían eso. Es más, que el SWAT de Estados Unidos era para cancelar el SWAT chino. Se llegó a decir eso, inclusive. Totalmente. Y después hubo aclaraciones como que decía que China lo que no quiere es que nosotros sigamos avanzando con... Estados Unidos no quiere que sigamos avanzando con China en cuestiones estratégicas que tienen que ver con lo militar, esa base que está en la Patagonia que no se sabe qué es, puertos específicamente. Totalmente. Porque estratégicamente no querían que se avance con esto. Las represas es algo que también paró estratégicamente, es un manejo importante en energía. Era lo que se planteaba, y que con el resto de las cosas no iba a haber problema. Yo siempre me preguntaba, ¿y qué va a pasar? A ver, nosotros tenemos con los chinos el tema de la energía solar, tenemos la posibilidad de hacer 200 megas más, tenemos empresas chinas acá, a ver, la soda hash necesaria para el litio la están armando una empresa china acá en nuestro parque industrial, digamos. O sea, tenemos muchos intereses concretos, y salió como una aclaración de que eso no sería. ¿Vos crees que eso no sería, que es limitado a cosas estratégicas así de esta manera? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que se entiende con el paraguas de estratégico. Claramente la comunicación y todo lo que es el uso de inteligencia y seguridad militar entra dentro de ese paraguas, pero también los minerales estratégicos, ¿no? Entonces entra en esa esfera que es incluso todavía más compleja, y en donde China sobre todo ha sido muy paciente durante los últimos años, porque China aprendió sobre la marcha a lidiar con los gobiernos latinoamericanos y con la conflictividad muchas veces de los gobiernos latinoamericanos, como las alternancias políticas, esto que cambia un gobierno nacional y de repente le pasa lo que le pasó a Ganfeng, por ejemplo, en México, que invirtió para un proyecto, cambió el gobierno, nacionalizó el litio y ahora lo tiene en la Corte de Justicia en un caso todavía abierto, ¿no? Con Chancay pasó lo mismo, porque tuvieron que expropiar muchísimos terrenos para la creación de ese puerto. Y en el caso de Argentina, por ejemplo, esto es algo que los chinos resaltan mucho, tuvieron que aprender a negociar con el gobierno nacional y de forma paralela con las provincias, claro, que no es un dato menor. Y en ese aprendizaje también se desafió la capacidad de gestión local y nacional, ¿no? Porque hoy por hoy vemos que las empresas o los gobiernos chinos llegan, por ejemplo, a las provincias con representación del gobierno nacional, con representaciones de gobiernos provinciales, muchas veces con empresas, con actores culturales, entonces te firman convenios con las universidades. ¿Cómo lo ves con las comunidades a los chinos? Con las comunidades de pueblos originarios. A los pueblos originarios. Bueno, ese ha sido uno de los grandes temas de conflicto, ¿no? No solo en Argentina, sino también en las experiencias de inversiones chinas en Perú y en Ecuador. Creo que a partir sobre todo de las experiencias de Ecuador en minería, y luego de Perú, China adoptó, de hecho el presidente Xi lo dice en sus discursos, apostar por proyectos de inversión que sean chiquitos y bonitos. ¿Qué quiere decir el chiquito y bonito? Que sea factible, que pueda ese proyecto reducir la mayor cantidad de porcentajes de riesgo. Y en eso las comunidades de pueblos originarios han sido claves, porque son las que primero reciben los impactos de la inversión, que ojo, es inversión china, pero también inversión canadiense, inversión coreana, digamos, de esto no, los chinos no son los únicos protagonistas, ¿no? Y en eso han sido claramente un foco de conflicto, como lo hemos visto nosotros, ¿no? Durante los últimos años también. ¿No lo ves a Bolivia siguiendo un derrotero parecido al nuestro ahora? Con el cambio de gobierno, con la crisis que tienen, ¿no lo ves yendo a tocar la puerta en Estados Unidos para buscar un derrotero de similares características? Bueno, es muy posible que eso suceda.
también porque respecto, y sobre todo esto que veníamos conversando de la minería, nosotros a Argentina siempre se lo comparó en términos de competitividad como mucho mejor posicionados que China, que tiene nacionalizado el litio, que Bolivia, pero durante los últimos años Bolivia efectivamente puso sobre la mesa la incapacidad de producir y la incapacidad de industrializar sin capital extranjero, ¿no? Que eso es algo que se discutió mucho este año en el Congreso boliviano, que este cambio de gobierno probablemente produzca una apertura del mercado y también del vínculo con Estados Unidos, más en una gestión de Trump ávida por retomar contacto e influencia con muchos gobiernos latinoamericanos. Lo que pasa es que tenía nada más que al MAS en Bolivia, no había ningún tipo de posibilidad ni de diálogo de nada, y hoy de repente se abre la puerta de un presidente que llega y está agobiado, porque para colmo, las cosas que necesita son todo de largo aliento. Si yo tengo que volver a producir gas, no es de 1 año, 2 años, 3 años. No. Necesita 5 años de inversión para volver a querer retomar litio. Están parados arriba de los yacimientos de gas y de litio más grandes del mundo. Pero bueno, si no hay inversión, no hay forma. El problema que tenemos ahí, Alberto, no solo para el caso Bolivia, sino para muchos casos en Latinoamérica, con pocas excepciones, diría Uruguay, Chile, es esto que mencionabas al inicio, ¿no? Cómo las alternancias políticas en Latinoamérica, los cambios de signo político a nivel nacional impiden que tengamos pilares en materia económica y también en materia de inserción internacional. Entonces parece que el plan económico dura 4 años y cambia el gobierno y volvemos a foja cero. Y exactamente lo mismo pasa en política exterior, ¿no? Argentina, por ejemplo, estamos hoy, mientras revisaba algunos datos, me doy cuenta con que tenemos una ausencia súper inusual e inédita en espacios multilaterales en donde subimos tener no solo voz y voto, sino también una activa participación. En lo que va de este noviembre, que estamos algunos días, 20 días, menos de 20 días, hemos faltado a la cumbre CELAC, Unión Europea, que se llevó el 9 de noviembre en Colombia. Hemos faltado también a la COP, que se está realizando ahora en Brasil, en Belén. No fue nadie, ni el canciller ahí. No fue ni el canciller. Tenemos ausencia, hemos faltado la semana pasada a la reunión del G20 en Johannesburgo, Sudáfrica. No hubo representación argentina y probablemente no está confirmado, pero quizás se produzca la ausencia del presidente en la cumbre de presidentes del Mercosur ahora el 20 de diciembre. Sí, que salió que puede ser que vaya, que no, pero está. Así que la diplomacia presidencial de Milei es realmente algo inédito en esta cuestión del abandono de estos espacios multilaterales. El hecho de buscar un canciller netamente metido en economía me parece que también una respuesta a esto. El hecho de que hayamos tenido o que tengamos un cambio, 3 cancilleres diferentes en menos de 2 años. ¿No? Y igualmente esto, ¿no? El rol de Cancillería en el marco de nuestra política exterior es algo muy vapuleado desde antes de la administración de Milei. El kirchnerismo era para el psicólogo, digamos. Yo recuerdo a Santiago Cafiero cuando lo sacan del gabinete y es como, bueno, le demos Cancillería porque algún cargo tienen que tener, denostando totalmente la referencia de Cancillería para la gestión de la inserción internacional del país, ¿no? No, inclusive la participación en UNASUR, en instituciones totalmente politizadas, o sea... Bueno, eso es otro punto que creo que es importante recalcar, que Argentina ha tenido y ha desplegado una política exterior durante los últimos 20 años o más totalmente ideologizada, ¿no? Ya sea para un lado o para el otro. Ahora vemos un alineamiento completo con Estados Unidos, pero antes lo era con Rusia y con China, ¿no? Entonces, esos... hemos convocado para que sea la puerta de entrada, Rusia. Esos pilares de política exterior que nosotros vemos en Chile, en Uruguay, donde la conducción es totalmente lineal y después, si el gobierno es de izquierda o de derecha, varía un grado hacia un lugar o hacia el otro, pero se mantiene la conducción, eso no lo vemos. Creo que acá el único tema de política exterior que se ha mantenido desde el 82 ha sido Malvinas. Y paré de contar, porque en muchos foros lo hemos dejado al tema de lado también, ¿no? Entonces ahí creo que nos falta una reflexión sobre qué tipo de inserción internacional queremos en el mundo. Sí, hay cuestiones en algunos países que son cuestiones de Estado que no la toca nadie. Yo siempre doy el ejemplo, a mí me asombra.
Pero el ejemplo de Perú es un ejemplo en este sentido. Últimos 7 presidentes presos, de los últimos 10 presidentes tiene 7 presos, pero sin embargo tiene el mismo presidente del Banco Central. Entonces tiene una economía con una inflación del 3,5%, saca crédito al 3,5% y tiene el presidente preso. Totalmente. Y sin embargo el mundo no lo ve como riesgoso, tiene un riesgo país bajísimo y tienen acceso a los mercados de capitales y no lo ven de esa manera. O sea, daba el ejemplo un poquitito hoy, que lo he escuchado, de Chile también. Porque Chile era, bueno, centro-derecha, centro-izquierda, pues llegó Boric y pateó el tablero. Sí. Y vino izquierda, digamos, ¿sí? Pero sin embargo, no rompió el convenio con Estados Unidos. Al contrario, o sea, no comemos vidrio, digamos. Totalmente. Sí, es que hay pilares que el Estado tiene que mantener en su política económica, en su inserción internacional, en lo que sea. La misma discusión creo que tenemos cuando pensamos en qué tipo de qué modelo económico queremos seguir, ¿no? Esto de que mucho se discute, las voces en contrario del litio, por ejemplo, que dicen que las inversiones vienen para reprimarizar las economías regionales. Sí, es cierto, pero hay países del primer mundo con una base económica primaria, ¿no? Finlandia, Noruega. Entonces me parece que el diálogo debería estar en torno a qué modelo económico queremos. Y no quedarnos en el medio, ¿no? Aparte es un error eso, porque vos lo que sacás de abajo es una salmuera. O sea, tiene un proceso industrial. Hasta la exportación. Para llegar al carbonato y litio tiene un proceso industrial. Yo me voy a decir algo que yo sé que enoja a mucha gente. Soy de las personas que cree que jamás en la vida vamos a tener una batería de litio acá. Es que creo que no está para el mercado para eso. Al menos el mercado regional todavía no está para eso. A ver, lo analizo del sentido común. El litio es ¿cuánto? El 4, el 5, el 6% de una batería. Tengo que importar el 94 para después exportar el 100. No, me llevo el carbonato de litio, fabrico allá en los lugares donde están los grandes consumos. O sea, para mí eso no va a pasar, digamos, o sea, no. Pero no tengo ninguna base científica para discutir y cualquiera me gana una discusión. No, pero coincido con vos en esa perspectiva, pero creo que acá lo que deberíamos tener en cuenta cuando pensamos en la inversión extranjera o en las empresas que llegan y se asientan con diferentes proyectos en las provincias litieras u otras, mineras en general, es que esos proyectos garanticen la transferencia de tecnología y de conocimiento. Deberíamos apostar a eso, porque eso es lo que produce desarrollo endógeno. O sea, no vamos ahora, hoy por hoy, y te diría como en los próximos 10 años a llegar a la batería, por más de que hayan algunos esfuerzos. Claro, pero si vas haciendo transferencia. Pero si vas haciendo transferencia de tecnología y de conocimiento, podés fomentar el desarrollo de esa y otras cadenas productivas, que no necesariamente tengan que ver directamente con el litio en este caso, ¿no? ¿Qué ha pasado con la energía solar? Al principio empezó la negociación, era llave en mano, vos la haces todo, y después terminó siendo 100% de capital de Jujuy, digamos, sí, ¿no es cierto? O sea, de alguna manera se ha dado. Jujuy es la única provincia que tiene respecto del litio un 5% de porcentaje de prioridad de compra, ¿no? Sí, es la única que tiene en el contrato, sí. Porque si algún momento también aparece la tecnología y se arma una fábrica de batería de litio, ¿y con qué litio? Tal cual. Si el que ha invertido es para llevárselo. Bueno, Jujuy es el único que podría comprar un 5%, que sobre una producción de 140.000 toneladas... Es un dato significativo. Es un monto. Y agregado a eso también la importancia, la relevancia que ha sido de la primera provincia que declaró al litio como mineral estratégico, que eso quiere decir que además de que se permita la producción, esa producción debe ir anclada a otros procesos de desarrollo, de valor agregado y también de desarrollo de conocimiento y tecnología, que no es un dato menor. Perdón, dije 140.000, son 90.000 toneladas de litio, el 5% son 4.500 toneladas de carbonato de litio. Me equivoqué, digamos. No, claro, es la única que tiene esa característica. Y cuando se sentaba Alberto Fernández a hablar de este tema, toca la guitarra, por supuesto, pero decía, tienen que convocar a las provincias, nosotros somos los dueños, y Jujuy es la única que puede aportar esto. Tal cual. Bueno, allí siempre, en torno al litio y a la minería en general, siempre hubo una tensión que yo siempre la veo en términos más de una discusión federal, ¿no? Con el litio saltó mucho porque provincias que no tenían reservas probas de litio, como La Rioja, por ejemplo, saltaron a decir, no, el litio el gobierno lo tiene que tomar y nacionalizarlo, claro,
porque de esa manera vamos a tener un plan de desarrollo estratégico y las otras provincias, por no decir las del NOA, salieron con la bandera del federalismo al hombro diciendo, bueno, esperemos que la Constitución nos dice en el 124 que los recursos pertenecen a nosotras. Yo le tenía miedo, Yo en esa también. época. Yo le tenía miedo porque, bueno, después la política se encargó de quitarle poder en las urnas y no se pudo seguir. Pero si esto se acentuaba y había poder en las urnas, yo le tenía miedo. Bueno, hay muchas voces que todavía creen que sería estratégico nacionalizarlo, ¿no? Yo Vos, creo que... sí. Perdóname, te acabo de escuchar y dentro del marco de esto que se ha firmado, dividías perfectamente en dos, pero te veía con mucho más entusiasmo lo que puede llegar a significar las inversiones para Argentina que lo que es el comercio en sí. Profundízame esa idea. Yo creo que sí, porque la parte comercial le veo como algunas aristas que pueden generar alguna tensión. Lo que te comentaba sobre lo arancelario, digamos, algún tipo de preferencia arancelaria podría entrar en choque con el Mercosur, a pesar de que ahora estamos alejados, al menos en términos políticos, que no es un dato menor, ¿no? Brasil y China son nuestros dos principales socios comerciales. Claro. Que no tengamos un diálogo fluido con ellos es un dato alarmante. Luego, Que no vayamos a la cumbre del a Mercosur. la cumbre del Mercosur, puede llegar a ser un anticipo de que estamos Sí. en una tirante bárbara. Sí, tal cual. No te interrumpo más, perdón. No, por favor. Y después creo que también hay cuestiones que están estratégicamente puestas en el marco de este acuerdo para generar algún tipo de fricción con China, ¿no? Uno es de los minerales estratégicos que conversamos hoy, pero también hay una cláusula o hay un enunciado breve allí que dice que ambos países fomentarán no comerciar con aquellos exportadores Tiene nombre y que apellido eso. Trabajo esclavo, sí. fomenten el trabajo esclavo Forzado. o forzoso con aquellas empresas de origen estatal que generen medidas de dumping. Las empresas estatales son casi China. todas de origen chino. Y había otro más que por ahí andaba sonando, que yo Sí, creo sí. que... Yo cuando leí eso dije, esto es China. No aparece el nombre ahí, pero es No, China, claro, claramente. Y creo que también habría que tener en cuenta eso. Hace un par de semanas el ministro Caputo dejó deslizar que es probable que Argentina tenga algún problema para el pago de vencimientos de deuda en 2026. Que el swap con Estados Unidos en principio no se podría utilizar para ese vencimiento de deuda internacional. Fracasó ese préstamo que iban a dar los bancos norteamericanos y que la tercera opción sería utilizar el swap con China. Utilizar el swap con China involucra tener como el visto bueno no solo técnico, sino también político de China. Con lo cual ahí, ¿qué van a hacer los chinos? Van a pedir la foto, van a pedir alguna suerte de acercamiento y eso otra vez va a tensionar el vínculo con Estados Unidos. Entonces ahí quizás soy más precavida con la parte comercial que con la parte de inversiones. La parte de inversiones sí me parece una oportunidad para diferentes sectores, porque además si Estados Unidos está buscando acrecentar su presencia en el país y en la región, me parece que motivos sobran y oportunidades sobran. Con la parte comercial estoy como más precavida a ver el articulado en letra chica, ¿no? Sabes que el tema del swap, la utilización de esto, fíjate que, a ver, el swap de Estados Unidos es una garantía que está puesta ahí, que se dispara cuando vos lo usás, que ahora se suena aparte. Tal cual. Sí, se dispara ahí. Pero después está quieto ahí. A la hora de garantizar los 20.000 millones de dólares con los 6 bancos internacionales, es donde se frena todo. Porque los bancos que dijeron, che, si hay un apoyo irrestricto, No hace bueno, falta. que la Reserva de Estados Unidos sea la que garantice, Tal cual. y ahí no se firmó. Entonces hagamos un resumen que ha puesto Estados Unidos hasta acá, de pará. La voluntad política, que no es menos. No, por supuesto. Pero claramente, a ver, los estados no hacen nada por nada, ¿no? te siempre acompaña hasta hay... la puerta del cementerio, pero Tal ya, cual. ya acá sacaste solo, digamos. Pero bueno, ¿es positivo el acuerdo? Yo creo que hay que esperar la letra chica. Todavía es como que soy muy renuente a pensar que es algo positivo o negativo. ¿Tú sabes por qué creo que es positivo? Sí. Y le pongo el rótulo positivo. Yo tenía la sensación que el lunes ese nosotros volábamos por los aires, Bien. que esto explotaba. O sea, habíamos tocado fondo, habíamos gastado el último dólar sin tocar reserva, digamos. Estábamos hablando de la cuenta corriente comercial, Sí. ¿no es cierto? Sí, sí, sí. No quedaba más nada, no quedaba otra que salir a
a mover la maquinita y era la explosión de todo y apareció esto. Entonces, en ese contexto, venga lo que venga, es algo positivo porque me dio una oportunidad. Bueno, yo tenía la sensación que no la teníamos. Leyéndolo así, sí, yo creo que la parte más comercial del acuerdo es un pago en concepto del swap. O sea, ahí Estados Unidos está presionando, yo te di esto, ahora cumplime con esto que te pido. Sí veo la oportunidad en la parte de inversión, porque en la parte de inversión veo como muchas oportunidades más que nada en todo lo que sea como telecomunicaciones y minería. En este memorándum que te comenté al inicio, que se firmó el año pasado, ese memorándum de alguna forma garantizaba que Argentina cooperase con Estados Unidos, compartiendo información privilegiada sobre licitaciones y sobre reservas de minerales críticos. Y además provocaba que Argentina, al firmar ese memorándum, ingresara a una suerte de asociación, que es la Minerals Security Partnership, que es una suerte de conglomerado de socios proveedores de minerales críticos para Argentina. Y eso hizo que el país entrara en una suerte de grupo chico, vamos a decirlo así, de aliados estratégicos en términos de minería para Estados Unidos. Entonces ahí creo que Estados Unidos va a hacer uso de esa carta ahora, va a traer el memorándum sobre la mesa y decir, bueno, ya tenemos esto como antecedente, esto es lo que habíamos acordado, lo activemos. Porque la verdad es que después de esa firma no hubo nada más al respecto, creo que este va a ser el momento para que suceda. Estela, te agradezco muchísimo la visita. Por favor, gracias por la invitación.